Buenos días familia, nuevamente compartiendo un tiempo juntos. Es bueno siempre compartir día a día la palabra de Dios y meditar en ella, porque tú sabes que la palabra de Dios te trae muchas bendiciones para ti y para tu familia. Hoy día quería preguntarte, ¿cuántas veces tú has estado pidiendo algo al Señor y como que no escucha? Algunas veces ya hemos tratado este tema, pero ahora quisiera hablar desde otro punto de vista. Muchos de nosotros le pedimos algo al Señor y de pronto vemos de que no pasa nada, como que el Señor ya no escucha, como que el Señor nos olvidó. Y por eso estamos quizás preocupados o nos olvidamos y hasta nos podemos resentir con el Señor porque no escucha nuestra oración y no se cumple mi voluntad. Pero resulta de que tantas veces el Señor ha repetido y hemos repetido nosotros la oración modelo que el Señor nos indicó y que está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Tú puedes leer y desde luego que tantas veces hemos repetido, decía, aquella oración que dice cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo cómo debemos orar. Y el Señor les indica que hay que orar de la siguiente manera y les da la oración modelo. Y creo que todos nos la sabemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mira, aquí hago una pausa y digo yo, quizás nosotros no estamos equivocados cuando estamos pidiendo algo equivocado también. ¿Por qué algo equivocado? Porque cuando oramos al Señor con la oración modelo dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como se cumple en el cielo. La voluntad de Dios se va a cumplir sine qua non, porque la voluntad de Dios es soberana. Habíamos hablado también de que Dios es el soberano y Él toma las decisiones. Obviamente la voluntad del Señor es una, para que nosotros la cumplamos. Pero si con nuestro libre albedrío, con esa libertad que tenemos de tomar o no tomar la palabra de Dios, muchos nos desviamos por el camino y nos encontramos con varios problemas. ¿Recuerdas tú? Y hablamos también aquella ocasión sobre lo que le pasó a Jonás. Jonás recibió el mensaje de parte de Dios claramente de ir a Nínive, una ciudad que estaba perdida con el pecado. Entonces el Señor decidió destruir la ciudad y escogió a Jonás para que vaya y advierta al pueblo del arrepentimiento que debían tener frente al Señor para salvar sus vidas. Claro, Jonás escuchó eso y en vez de irse a Nínive se fue a Tarsis. No obedeció la voluntad del Señor, más bien obedeció a su propia gana, a su propia voluntad, huyó de la presencia del Señor. Quizás nosotros también estamos haciendo lo mismo. Conocemos la palabra de Dios o quizás vemos alguna parte de la palabra de Dios en donde nos exige cumplir algunas circunstancias para nuestro bien, para que cumplamos sus mandatos, su palabra, su voluntad, sus deseos. Pero nos vamos para el otro lado. Porque quizás mi voluntad, muchos de nosotros pensamos que mi voluntad y mis 5 sentidos me indican que mi voluntad es mejor. Pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, significa que me va a servir mucho a mí, así no me guste de inicio. Y claro, generalmente nosotros los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y quizás inicialmente no nos gustan. Por eso también quiero leerte una porción que está registrada también en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 26, cuando el Señor ora en Getsemaní. Es importante saber cuál es el corazón de Jesús hacia el Padre de los cielos. Mira que dice entonces Jesús fue con ellos, con los discípulos, estoy leyendo desde el versículo 36, recuerda en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 36 en adelante. Entonces Jesús fue con ellos, con los discípulos, al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí para orar. Qué interesante, el Señor iba a orar, vamos a ver qué le va a pedir. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan.
y comenzó a afligirse y a angustiarse. Claro, eran los últimos días que el Señor Jesucristo tenía como hombre sobre la faz de la tierra. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El Señor sabía que tenía que ser sacrificado, tenía que ser crucificado y estaba acongojado, estaba dolido, triste por eso. Le dice destrozada, tenía su alma destrozada por tanta tristeza. Versículo 39. Él se adelantó un poco más, habla de Jesús, y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mira cuántos de nosotros estamos exigiendo al Padre de los cielos que cumpla nuestra voluntad. El Señor Jesucristo sabía, como humano, como tú, como yo, de que tenía que sufrir, tenía que ser crucificado. Nada fácil, que iba a ser hecho pecado sin haber cometido uno solo. Y por eso pidió: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. ¿Estamos en una pandemia? ¿Estamos dentro de problemas? Por supuesto que sí, todos estamos pasando por estas circunstancias. Y quizás nuestra oración debería ser copiando la que el Señor Jesucristo hizo. Padre de los cielos, si es posible, pasa de nosotros esta pandemia de sufrimiento. Si te es posible. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque el Señor tenía que ser sacrificado para que nuestros pecados sean perdonados. Esa fue la voluntad del Padre. Dio a su Hijo, como bien está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que muchos de nosotros lo conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó a su Hijo en sacrificio para que tú y yo seamos salvados. El Señor Jesucristo sabía que esa es la voluntad del Padre. Por lo tanto, el Señor Jesús no dijo en la oración: Señor, que no me crucifiquen. No, dijo: si te es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Nuevamente voy a insistir lo que leímos en Mateo capítulo 6. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Cuántas veces repetimos eso? Pero lo repetimos de memoria, y en nuestras oraciones personales estamos pidiéndole al Señor que se haga nuestra voluntad. Por eso en otra parte de la porción bíblica dice que los pedidos que hacemos al Señor no se cumplen porque pedimos mal, solo para nuestros deseos, para nuestros caprichos. Y no buscamos la voluntad perfecta del Creador. Mira, no sé, como hablamos en los días anteriores, cuál es la voluntad del Señor para ti, cuál es el mensaje que el Señor dio, cuál es la tarea, cuál es la obligación que el Señor puso sobre ti. Padre de familia, madre de familia, hijo, tío, abuelo, no sé qué función tienes dentro de la familia. Pues esa es la función que el Señor te ha mandado a cumplir, porque esa es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. No sé qué profesión tienes tú, pero esa profesión es la que el Señor te la dio para llevar el pan a tu casa. Y ahí está la voluntad del Señor. Y tus pedidos quizás están yendo solamente por tu vanagloria o simplemente por los deseos que tienes de la carne. ¿Por qué no buscamos, pregunto yo, la voluntad perfecta del Creador? Claro, y si continúo con la lectura, vas a darte cuenta de que los discípulos del Señor se quedaban dormidos mientras oraban. El Señor Jesucristo iba a orar y los discípulos no podían velar con Él. No pudieron velar con Él. Y sin embargo, dijo: hágase tu voluntad. Por eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en esta mañana yo quiero recordarles de que cuando tú estés orando, le pidas algo al Señor que esté alineado con su voluntad. La voluntad del Señor es de que estemos sanos, por supuesto, oremos por sanidad.
La voluntad de Dios es de que tengamos provisión, perfecto. Oremos por la provisión diaria. Demos gracias al Señor. Esa es la voluntad perfecta, que demos gracias en toda circunstancia. También dice la palabra de Dios, sabiendo y reconociendo de que de Él viene todo. Pero los antojitos y ese tipo de cosas, dejemos para que, si es que fuera la voluntad de Dios, venga hacia nosotros. Así es que oremos, Señor. Te pedimos de que quites esta pandemia si es tu voluntad. Sin embargo, que sea tu voluntad cumplida de manera perfecta. De seguro que el Señor nos trae paz, gozo, alegría y prosperidad a cada uno de nosotros. No, el Señor no nos ha dado una vida para sufrir. Nos ha dado una vida para estar llenos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo y gozarnos juntamente con Él y con todos los hermanos. Eso sí, podemos pedirle paz, gozo, alegría y en la llenura del Espíritu Santo a nuestro poderoso Dios. Pruébalo, hazlo y el Señor te dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.